Durante los años trágicos de la época de la violencia en Colombia, de 1946 a 1953, muchos colombianos se vieron desplazados de sus tierras como consecuencia de la persecución política entre liberales y conservadores. Muchos de ellos eran jóvenes campesinos, víctimas de una violencia que los había convertido en sobrevivientes de su generación. A la edad de 19 años, Eliseo Duarte atraviesa el río Magdalena hacia Barranquilla, huyendo de la persecución política en los Santanderes. El hijo menor de Julia Duarte, nacido en Zapatoca, Santander, en el año 1932, encuentra en Barranquilla un sitio para vivir en paz. 3 años más tarde, un domingo de marzo de 1955, la hermana Fayeta Larsen, el hermano Mario Cadavid y su esposa visitaron a la familia Acevedo, con la cual Eliseo Duarte trabajaba en ese momento. El hermano Mario Cadavid siembra la semilla en su corazón e insiste en que vaya al culto esa tarde. El mensaje de salvación hace su efecto, y así, el 15 de marzo de 1955, Eliseo Duarte asiste al primer culto. No obstante, como era la primera vez que yo estaba en un culto, pues me sentía extraño. Yo no pasé adelante cuando hicieron la invitación, sino que me regresé a la casa después del culto. Y entre otras cosas me fui pensando, y dije, bueno, esto es el camino de salvación, pero yo tendré que casarme primero para luego ser cristiano. Pero no, llegué a la casa y me acosté como de costumbre y no me pude dormir. Entonces me levanté y me arrodillé ahí al lado de mi cama y le pedí al Señor que me salvara, como había dicho el predicador. Bueno, y realmente esa noche pasó algo que yo jamás había sentido antes. Y al otro día yo era otro hombre. Es decir, esa noche totalmente se cambió mi vida. Eso ya hace ya 51 años, o va a ser 51 años en el próximo marzo. 3 semanas más tarde, conoce al hermano Werner Larsen, misionero de la Iglesia Pentecostal del Canadá y pastor de la iglesia en Barranquilla, quien lo bautiza y a partir de ese momento se convierte en su maestro, amigo y el hombre que dejaría una huella imborrable en su vida. Fue bautizado el día 10 de abril de 1955. Desde aquel momento, su pasión por hablar del Evangelio se vuelve incontrolable y dedica la mayor parte de su tiempo a leer la Biblia. Yo viendo tanta gente en Barranquilla, pues perdida, porque en ese entonces no había sino una sola congregación en Barranquilla. En toda la costa no había sino la congregación de Barranquilla, que era una congregación pequeña, una congregación de 80 a 100 personas con niños. Tanta gente perdida, y entonces yo me desesperaba, me angustiaba, decía, pero ¿cómo esta gente se va a salvar si no oye el Evangelio? Entonces yo decidí de mi cuenta de dejar el trabajo. Entonces lo que yo tenía en dinero, pues lo invertí en ropa, en zapatos, y dije, me voy a dedicar a vivir por fe. Es decir, a visitar a la gente, a hablarle del Evangelio. El hermano Larsen lo invita a vivir en la iglesia y a colaborar en el trabajo de la obra. Fue uno de los primeros evangelistas en Barranquilla. En enero de 1956, el hermano Larsen lo envía junto a otros jóvenes evangelistas, entre los que se encontraban, entre otros, el hermano Domingo Zúñiga y el hermano Luis Peña, a la convención en Medellín, y luego a Cali, a los estudios bíblicos con los evangelistas americanos de ese sector del país. El hermano Drost, que era misionero ahí en el occidente colombiano, pues él enseñó sobre los dones del Espíritu. La hermana Sally Lemos, que era una misionera soltera, enseñó sobre el tabernáculo. Y el hermano Cross, que fue un hermano que fue del Canadá, ya un anciano, él nos enseñó sobre Génesis. Al regresar de los estudios en Cali, se convierte en el ayudante oficial del hermano Larsen. Hace cultos en los barrios, visita a los enfermos. Ese año es nombrado líder de los jóvenes de la Iglesia Central en Barranquilla y luego también tesorero.
Durante esa época, como dato anecdótico, se compran las 3 primeras bicicletas para los obreros en la costa atlántica. El día 1 de febrero de 1956 fue nombrado oficialmente como obrero de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. En los siguientes 4 años, con el hermano Larsen y un grupo de creyentes, fundaron 2 iglesias nuevas en Barranquilla: la del barrio Las Nieves y la del barrio Carrizal. La iglesia de Carrizal, o sea, la primera invasión que hubo en Barranquilla fue el barrio Carrizal en el año 58, y unos hermanos se fueron allá a la invasión, y entonces yo iba con el hermano Jorge Blanco a hacerles reuniones. Eso eran casas de lata y de cartón, y en los barrancos o en los solares hacíamos esas reuniones. Y yo tuve la oportunidad de comprar el local en Carrizal, que era una casita de tablas. Se la compré a un policía por 1.000 pesos y ahí hice las primeras dominicales. Durante el año de 1959 viaja a Fundación Magdalena como reemplazo del hermano Peña, el cual había sido designado como misionero en el Ecuador. Un año más tarde, el 1 de noviembre de 1960, se casa con Marlene de la Torre, la cual había sido su novia por los últimos 2 años, y comenzarán juntos un viaje de más de 46 años de trabajo en la obra. Fundación se convertirá en su primer trabajo como pastor. Allí nacerán sus 2 hijas, Marlene y Livia, y más tarde en Barranquilla, sus hijos Mario y Werner. Allí creará una escuela de trabajo con jóvenes campesinos que más tarde se convertirán en obreros y pastores. Entonces yo, viendo ese grupo de jóvenes tan entusiastas, y entonces yo organicé una escuela. Los lunes por la noche yo les enseñaba lo que yo sabía de la Biblia, y en los sábados entonces 2 hermanos que eran bachilleres pues tenían clases de gramática, de matemáticas y de otras cosas. Y de esos jóvenes fue que salieron los pastores para el Magdalena, el Cesar y la Guajira, porque en los 8 años y medio que estuvimos ahí, entonces se abrió la iglesia en Aracataca, en Ciénaga, en Santa Marta, en el Copey, en Algarrobo, en el Difícil, en Plato. Por 8 años, Eliseo Duarte lidera este grupo de jóvenes evangelistas, viajando por toda la costa atlántica, predicando la palabra y bautizando a los creyentes. Su visión de difundir el evangelio se hace realidad y alcanza a fundar iglesias en sitios tan remotos como la Sierra Nevada y la Guajira. Hacia el año de 1967 es enviado a Medellín, donde encuentra la resistencia al evangelio de una sociedad mayormente católica y fanática. Este sería su mayor obstáculo, pero a su vez, en Medellín y Antioquia, la obra de Dios se multiplicaría con las adversidades. Entonces ahí en Antioquia, yo viendo el resultado que había tenido en Fundación, pues yo comencé lo mismo, una escuela los lunes. El objeto era hacer cultos de barrio, o lo que hoy comúnmente llaman células, pero nosotros lo hacíamos estilo culto. Nosotros llegamos a tener 20 cultos semanales en los barrios. Durante la década del 70 nacen sus hijos Josué y Eliseo David. Además, crea su segundo proyecto de evangelización: educar a los creyentes en la palabra de Dios, difundir el evangelio de salvación, enfrentar a la Iglesia Católica y ganar un espacio en la sociedad antioqueña para la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Eran tiempos muy difíciles porque había un fanatismo muy marcado, especialmente en Antioquia, ¿no? Funda 11 iglesias en el área metropolitana de Medellín y 30 en los pueblos de Antioquia. Es una época de fervor pentecostal que trae una gran satisfacción a pesar de las limitaciones y riesgos que se debieron afrontar. Durante estos años, el hermano Eliseo Duarte trabaja a su vez como supervisor de la región norte. Visita la obra misionera del Ecuador y Bolivia y siente la necesidad de evangelizar en estos países. En el año de 1977 es nombrado director de misiones y misionero en el Ecuador.
Viaja con su familia y su labor se concentra en la organización administrativa de la iglesia y de su solidificación hacia el futuro. Durante los 3 años que vive en Ecuador, la iglesia crece de 30 a 90 congregaciones en todo el país, además de enviar a un misionero al Perú. Una época en la cual, como director de misiones, desarrolla la obra en Bolivia, Perú y España. En 1980 regresa a Colombia y es encargado de pastorear la Iglesia Central de Bucaramanga. Es nombrado presidente de la iglesia. Durante esta época enfrenta uno de los retos más grandes de su carrera: la confrontación sobre la doctrina de la unicidad a la que se ve abocada la iglesia de Bucaramanga. En 1984 renuncia a la presidencia y hasta 1986 trabaja como pastor en la Iglesia Central de Manizales. En estos años desarrolla su capacidad de maestro. Es nombrado maestro de pastores desde 1987 hasta 1989. A su vez, es director de misiones y viaja a los Estados Unidos frecuentemente. Una vez más en este país, encuentra la necesidad de predicar la palabra y edificar la Iglesia Pentecostal Unida Latinoamericana. Desde 1990 hasta el día de hoy, su labor de 16 años como misionero y presidente de la Iglesia Pentecostal Unida Latinoamericana son el reflejo monumental de su entrega y vocación de evangelista, misionero y maestro. Durante estos años, funda iglesias a lo largo y ancho de la Unión Americana. Y como presidente de la Iglesia Pentecostal Unida Latinoamericana, comienza la obra misionera en México y Canadá. Además, viaja a Francia, Italia, Haití y Centroamérica, donde también conforma grupos de hermanos que más tarde se convertirán en iglesias. La perspectiva que hay es una perspectiva grande. Solamente que la iglesia tiene que mantener su visión clara y su fe clara y firme, ¿no? Porque todo lo que ha sucedido a lo largo de la historia ha sido a través de la fe. Entonces, si hay una iglesia que profesa y practica, pues esa iglesia tiene la de ganar siempre, porque Dios honra a los que le honran. A su legado. Gracias, hermano Eliseo Duarte.